En este canal te contamos las historias bíblicas que marcaron todos los tiempos, hechos portentosos de Dios, misterios, alianzas, reyes, personajes sorprendentes y únicos, héroes, muertes, traición, demonios y apocalipsis, es decir, ¿qué nos depara el futuro? Todo esto te hará cambiar tu perspectiva de las Sagradas Escrituras. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podemos seguir creando contenido. Sin más nada que decir, analicemos juntos hasta el final todos los detalles de esta historia. Razones por las que Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica. Martín Lutero fue un monje dedicado y totalmente aplicado a las reglas. Inicialmente fue ordenado sacerdote y luego se encaminó por las sendas de la erudición. En 1508 fue enviado a Wittenberg como profesor y a finales de 1510 partió en un viaje diplomático a Roma. Estaba muy emocionado y cuando contempló la ciudad de lejos se lanzó al suelo y la saludó con un Salve Santa Roma. Esta es la historia que te contaremos hoy, así que te invito a suscribirte, darle like a la campanita y dejar un comentario. Así sabremos cuál es tu opinión acerca de este tema y si te gusta nuestro trabajo. Lutero esperaba encontrar paz al visitar lugares sagrados y venerar las supuestas reliquias del cristianismo. Sin embargo, descubrió los graves abusos de la iglesia y de los sacerdotes. Se desilusionó por la corrupción y el negocio que existía alrededor de la adoración de las reliquias religiosas, las cuales incluían la soga con la que Judas se había ahorcado, un pedazo de la zarza ardiente de Moisés y las supuestas cadenas de Pablo. Pero aún se decía que las escaleras santas eran los mismos escalones que Jesús había pisado cuando salió de la sala de Poncio Pilato, y que Dios perdonaría a los que subieran por las escaleras de rodillas besando cada escalón. Lutero no perdió tiempo en subir los escalones, siguiendo las instrucciones, pero cuando llegó a la cima pensó, ¿esto será verdad? En 1512, Martín Lutero se graduó como doctor en teología. Sin embargo, una profunda crisis espiritual se produjo en él. Empezó a sentir una gran ansiedad por su pecado y una dependencia constante de la confesión. A pesar de confesarse cada vez que sentía que había cometido un pecado, su situación espiritual le provocaba una profunda intranquilidad. ¿Quién podía estar seguro de recordar todos sus pecados? Si alguno era olvidado y se quedaba sin perdonar, y tal resultaba ser un pecado mortal, el resultado no podía ser otro que la condena eterna en el mismo infierno. Entre 1515 y 1516, Lutero se dedicó a enseñar sobre la carta a los romanos, y en 1517 enseñó sobre la epístola a los Gálatas. El estudio de los textos sagrados llevó a Lutero a entender el Evangelio y a tener una experiencia de conversión sobrecogedora. El tiempo como profesor le dio a Lutero una sabiduría divina y un entendimiento más completo del Evangelio, el cual lo llevó a cuestionar también muchas de las prácticas que la iglesia institucional seguía en ese momento. Esta profundización de las Escrituras, el vergonzoso ascenso de la doctrina de las indulgencias y su particular penetración en Alemania condujeron a Martín Lutero a publicar las 95 tesis el 31 de octubre de 1517. Las tesis no eran un texto ni revolucionario ni irrespetuoso, sino que simplemente era un escrito académico impulsado por un corazón pastoral. Sin embargo, la reacción que provocó fue impresionante. Al cabo de unas semanas se habían distribuido por toda Alemania, lo que paradójicamente es que en aquel entonces no eran más que una invitación para que la Iglesia de Roma revisara sus prácticas a la luz de las Escrituras que Lutero había estudiado, enseñado y creído. Lo que pasó en los años posteriores a la publicación de las tesis es fundamental para entender la ruptura total y definitiva de Lutero con Roma. Un antiguo amigo de Lutero, Johann Eck, hizo circular un ataque contra las 95 tesis, el cual provocó en Lutero cierta incomodidad, pero no respondió inmediatamente. Eck desafió a Lutero a una disputa pública
lo que desencadenó una serie de enfrentamientos por escrito entre los dos seguidores de ambos. Hasta ese momento los argumentos de Lutero estaban sustentados esencialmente en las Escrituras. Dentro de sus cuestionamientos a la Iglesia de Roma, Lutero había sugerido que en la época de Gregorio I, año 540 y 604, la Iglesia romana no estaba por encima de las otras iglesias. Aprovechó esta declaración para formular sus argumentos contra las tesis. El ataque de Eck fue tan convincente que provocó que Lutero se lanzara a un estudio intensivo y profundo de las historias de las iglesias, que tendría amplias consecuencias. Durante la Edad Media, Roma había consolidado su poder y su autoridad, en gran medida a través de una serie de documentos falsos reconocidos como fraudes píos. Estos documentos incluían una supuesta donación de Constantino de una serie de territorios que constituían la Santa Sede, pero resultaron ser una falsificación. Durante el periodo del Renacimiento se había descubierto estos y otros documentos falsos, lo que estaba provocando un fuerte cuestionamiento hacia la autoridad papal. Para la época de Lutero, la Iglesia de Roma ya era muy diferente a la comunidad cristiana de los primeros 3 siglos y abismalmente distinta al modelo bíblico de la Iglesia. La Edad Media había hecho de la Iglesia la reguladora de todos los aspectos de la vida de los creyentes, al punto que incluso los reyes y los emperadores debían completa sumisión a Roma. La Iglesia impartía las leyes y era la entidad más rica y poderosa de su tiempo. Todo esto degeneró en un clero escandalosamente corrupto y en una institución altamente burocratizada y deseosa de poder y riqueza. No fue hasta la discusión de Eck que Lutero vino a conocer a cabalidad esos aspectos históricos. El descubrimiento lo afectó profundamente. Ya las dudas sobre la institución había avanzado irreversiblemente en la mente y en el corazón de Lutero, hasta estar cerca de considerar a la Iglesia de Roma una entidad perversa. Durante los siguientes 3 años, las confrontaciones entre Roma, las autoridades civiles y Lutero aumentaron. El 10 de diciembre de 1520 sucedió un evento que para muchos fue central en la historia de la humanidad. Wittenberg estaba sufriendo un fuerte invierno y algunos profesores y estudiantes, seguidores de Lutero, encendieron un fuego al que arrojaron algunos volúmenes de derecho canónico y otros textos católicos. Este acto era un símbolo y a la vez una protesta sobre la reforma en la que el derecho canónico y el dogma había reemplazado el evangelio al interior de la iglesia institucional. Inesperadamente Lutero se abrió paso entre los presentes y en un momento de mucha emoción se cree que arrojó al fuego un pequeño volumen. Acababa de quemar la bula de excomunión que el Papa X había lanzado contra él. Aunque la intención de Lutero no era fundar una nueva denominación, las circunstancias, la dureza de Roma y el propósito del Señor lo llevaron a liderar un movimiento que se extendió por toda Europa rápidamente. Su ruptura con Roma encendería más reformas en varios lugares del continente. Las indulgencias eran parte importante para la fe del creyente. Pero, ¿qué era una indulgencia? Cuando los cristianos pecan y se confiesan, son perdonados y ya no recibirán el castigo eterno en el infierno, aunque todavía pueden estar sujetos a una pena temporal. Es decir, el dolor que causa el daño debe repararse de algún modo y los penitentes pueden cumplir este resarcimiento realizando obras de misericordia. Si la compasión temporal no se cumple en vida, debe ser satisfecha en el purgatorio, pero con una indulgencia esta compensación temporal puede reducirse, es decir, las personas compraban su salvación. En el Concilio de Trento, en la sesión número 15 del 3 al 4 de diciembre de 1563, se declaró, dado que el poder de conceder indulgencia fue dado por Cristo a la Iglesia, y dado que la Iglesia desde los primeros tiempos ha hecho uso de este poder otorgado por Dios, el Santo Sínodo enseña y manda que el uso de las indulgencias es muy provechoso para los cristianos, según ha sido aprobado por la autoridad de los concilios. Deberá ser mantenido en la Iglesia. Además, pronuncia el anatema
contra los que declaran que las indulgencias son inútiles o bien niegan que la Iglesia tenga el poder para concederlas. Por lo tanto, es de fe. En 1515 el Papa León X otorgó indulgencias plenarias a los que hicieran donativos para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Esto llevó al dicho popular: tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, un alma sale volando fuera del purgatorio al cielo. Esta venta de indulgencias se aplicaba a casi cualquier pecado y se estipulaba que cualquier otra predicción sobre el perdón divino debía cesar durante los 8 años en los que se hiciera la colecta y solo referirse a las indulgencias. El fraile dominico Johann Tetzel se encargó de la venta de indulgencias en numerosas regiones de Alemania. A mayor pecado, mayor era el costo de las indulgencias, que se podía aplicar también a los difuntos. Lutero sabía que las indulgencias se impartían en la Iglesia de Todos los Santos. Se preocupó especialmente en 1517, cuando sus feligreses que volvían de comprar las indulgencias de Tetzel afirmaban que ya no tenían que arrepentirse ni cambiar sus vidas para ser perdonados por sus pecados. Después de escuchar lo que Tetzel había dicho acerca de las indulgencias en sus sermones, Lutero comenzó a estudiar el tema con más detenimiento y contactó a expertos sobre esta cuestión. El fray Lutero se esmeraba por explicar que el verdadero arrepentimiento era mejor que la compra de un papel monetizado, y que de acuerdo al monto pagado, el penitente ya había confesado y se había arrepentido, pues de lo contrario el papel de indulgenciado no valía nada. Por tanto, comenzó a escribir sus tesis sobre el tema en cuestión, un movimiento que había comenzado indirectamente empujado por Fray John Tetzel. Y su mala e inconsistente prédica, más que en torno a las indulgencias, era a favor del dinero que obtenían de ellas. Con la publicación de las tesis, Lutero tenía la intención de lanzar un debate entre académicos y no una revolución popular. Luego de varias disputas y controversias, se le solicitó a Lutero que se retracte, pero él a su vez solicitó que los teólogos universitarios revisaran el caso. Esta petición fue denegada y decidió apelar al romano pontífice, pero tampoco le fue concedida dicha petición. En 1521 expuso frente a Carlos V de Alemania y I de España, pero este no estuvo convencido, así que hizo una declaración de lealtad y fidelidad a los principios de la Iglesia Católica. A partir de entonces, la dinastía de los Habsburgo se convertiría en la primera defensora de la Iglesia Católica contra los protestantes. Cuando Martín estaba de regreso, fue secuestrado por agentes de Federico III con la intención de protegerlo. Durante su permanencia allí, Lutero comenzó a traducir la Biblia del latín al alemán, pero la semilla del cisma ya estaba en el aire y los partidarios de Lutero comenzaron a interpretar sus doctrinas, radicalizándolas aún más. Ahí escribió muchas cartas y textos para defenderse. En muchas ocasiones las posturas católicas en torno a la fe, como por ejemplo sobre la cuestión de los votos de los monjes, sobre los votos monásticos, aceptando que los votos son tomados con la intención de la salvación o la búsqueda de justificación. El martes 13 de junio de 1525, Lutero se casó legalmente con Catalina de Bora, una exmonja. En principio no estaba convencido si sería un buen marido, dado que pesaba sobre él la excomunión papal, y era perseguido por el emperador. Del matrimonio nacieron 3 hijos y 3 hijas. En mayo de 1525 tuvo lugar en Wittenberg la primera ordenación evangélica, pero no era considerado un sacramento. En 1526 comenzó a revisar la liturgia, en este caso de la misa. Estaba a favor de mantener y establecer la uniformidad litúrgica entre aquellos que compartían la misma fe en un área dada y no creyó conveniente grandes cambios. Conservó el bautismo de los infantes y la confesión. Mantuvo las imágenes en los templos porque veía en sí que no eran malas, sino que todo dependía de la actitud de los creyentes. Los cuadros podrían ser educativos e inspirativos, sobre todo y dado que la mayoría del pueblo no sabía leer.
se podrían ofrecer catequesis por medio de la iconografía. Conservó los 3 sacramentos al principio, el bautismo, la Santa Cena y la confesión. Luego la confesión fue retirada. En cuanto a la Eucaristía, mantuvo la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo bajo el pan y vino de misa. Lutero continuaría con definiciones y seguiría el camino que había emprendido, como por ejemplo la justificación solo por la fe y no por las obras, tomando solo las Sagradas Escrituras como base, dando origen así a las 5 solas: sola Escritura, solas fides, sola gratia, solo Christus y solo la gloria. Él no fundó la Iglesia luterana tal como la conocemos y no planeaba que sus enseñanzas derivaran a una nueva denominación cristiana. Él mismo dijo: ruego para que dejen mi nombre en paz. No se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie. ¿Cómo podría pues beneficiarme a mí una bolsa miserable de polvos y ceniza? Dar mi nombre a los hijos de Cristo. Dejen, mis queridos amigos, de aferrarse a estos nombres de partidos y distinciones. Fuera a todo ello y dejen que nos llamemos a nosotros mismos solamente cristianos, según aquel de quien nuestra doctrina viene. Martín Lutero falleció el 18 de febrero de 1546, donde nació, y fue enterrado en la iglesia del Palacio de Wittenberg. Su esposa Catalina de Bora falleció el 20 de diciembre de 1552 y está sepultada en la iglesia de Torgau, Alemania. Si bien antes de Martín Lutero había muchos que plantearon reformas en la Iglesia Católica, a él se lo toma como quien dio el puntapié inicial. Acá termina la historia del día de hoy. Nos gustaría mucho saber tu opinión, así que te pido dejarla en los comentarios del video. Podemos debatir, pero siempre con el debido respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y déjame un like para saber que nuestro trabajo es de tu agrado. Bendiciones.